El discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad de casi la verdad. Charles Spurgeon. Bienvenidos a una emisión más de Fe Verdadera, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema Siguiendo la Verdad, dando continuidad a lo que hablamos la semana pasada sobre Firmes en la Verdad, donde abordamos que a pesar de las circunstancias y de lo que nos rodea, nosotros debemos permanecer y estar firmes en la verdad y en esa roca que es Jesucristo. Que no importa las circunstancias, lo que sucede alrededor y cómo los demás se comporten, sino que lo que nosotros tenemos que fijarnos es que estar firmes en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos una estabilidad y tenemos una vida en Él. También comentamos sobre la tendencia o sobre el concepto que veíamos sobre vasos y platos desechables, que en las verdades que ellos fundamentan en su ideología, en sus formas de pensar, que veíamos que no están basadas en nada ni sustentadas en nada y por cualquier corriente vienen y se derrumban, es como tienen esta forma de pensar, nuevas ideas, nuevas formas de vivir que van cambiando conforme y se van adaptando conforme a los tiempos. Hoy son y mañana no son y mañana salen otras nuevas y ese cambio constante es lo que hace que haga el efecto de vasos y platos desechables. Lo uso y lo desecho, lo uso y lo desecho. Pero les quiero comentar algo. En la palabra de Dios este concepto no tiene cabida. ¿Por qué? Nosotros no podemos tomar la palabra de Dios como algo que hoy lo adquirimos, hoy lo recibimos, hoy lo pongo en práctica, hoy lo obedezco y el día de mañana porque hay algo que me desagradó o hay algo que me confronta con mi pecado, lo desecho. No, la palabra de Dios, una de sus características es que es inmutable y que permanece para siempre. Y es por ello que a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos pueda rodar, la palabra de Dios no debe de cambiar y debe de permanecer. Y es aplicable para el día de ayer, para el día de hoy y para el día de mañana. No cambia. Entonces no hay cabida para utilizarla como un desechable, como solamente la utilizo cuando me conviene y la desecho cuando no me conviene o cuando no quiera. Y también, por último, tocamos un punto de no seguir corrientes, tendencias de este mundo, modas, basadas en una verdad que es falsa. Y esto último se llama estratagemas de hombres. Por lo tanto, leemos Efesios 4, versículos 13 y versículo 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra estratagema, en su definición en el griego, significa fraude o falacia. Una falacia o un fraude es una expresión de un razonamiento falso que tiene apariencia de verdad. Ese es lo que ellos utilizan, algo que aparenta ser verdad, pero que su razonamiento o su base es la falsedad. Y siempre se ha tratado de plagiar o copiar la verdad, pero no una copia fiel, ¿no? Bueno, fuera que fuera una copia fiel, sino es una copia que tergiversa la verdad. Es decir, que la distorsiona de tal manera que aparente ser lo mismo, pero no lo es. Y seguir esa verdad falsa nos va a conducir a un camino de muerte, de perdición. Nos va a llevar a
nosotros poder empezar a aceptar cosas que ante los ojos de Dios está mal, haciendo creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Es por ello que tenemos que tener nosotros mucho cuidado en este aspecto, y que hombres utilizan, llenos de maldad y de perversidad y de llamar bueno a lo malo, para que más hombres y mujeres caigan en esta condición y empiecen a cambiar su forma de pensar y decir, bueno, no es tan malo si lo hago, no pasa nada si lo hago. Las acciones dicen, pero es que no le veo ninguna maldad, nada de malo si hago esto, si toco esto, si veo esto, y no pasa nada. Al final de cuentas, es su forma de pensar de estos hombres. Al final de cuentas, Dios es bueno y el día de mañana va a perdonar a todos, ¿no? Esa es su forma de pensar, y se justifican en esa forma tan errónea de llevar las cosas a cabo. Y hoy en día mucha gente está engañada por dos cosas. Uno, por su misma condición de pecadores. Su misma condición de pecadores les hace tomar decisiones para ellos empezar a practicar el pecado. Y dos, por los estratagemas de los hombres, que a través de ese engaño, de ese fraude, de esas falacias, engañan a muchos y los atraen de tal manera que les permiten ver que el pecado no es tan malo, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de astucias ocupan estos hombres? Y para ello tengo un ejemplo. Lo que he titulado es aclimatar nuestro cuerpo. Vea usted, las aguas están divididas, la temperatura de las aguas están divididas en varios conceptos. Una de ellas son las aguas frías, que son menos de 20 grados. Las aguas hipotermales, que oscilan entre los 20 y los 35 grados. Las aguas mesotermales, que están entre los 35 y los 45 grados. Aquí está el baño tradicional, que usted normalmente toma una ducha en casa, que está entre los 35 y máximo 41 grados. A esa temperatura usted se baña regularmente, ¿no? A los que les agrada bañarse con agua caliente. Después están las aguas hipertermales, que oscilan entre los 45 y los 100 grados. Pero si se está más de 15 minutos, entonces ya empieza o podría ocasionar que hubiera algunas quemaduras o algunos problemas de respiración, y los cuales pueden traer consecuencias. Y después están las aguas supertermales, de los 100 a los 150 grados, y para que usted más o menos se dé una idea, el agua hierve a los 100 grados centígrados. Bueno, ¿qué pasa con este ejemplo que le quiero dar? Cuando usted en casa se mete a bañar, regularmente abre primero el agua caliente y le empieza a regularizar con agua fría. Usted no se mete a su baño con el agua abierta fría totalmente o con el agua caliente, ¿no? Usted no hace eso, que esté hirviendo y que esté cayendo todo el agua caliente. No, lo que usted hace es primero regularizar a una temperatura que su cuerpo pueda resistir, que esté más o menos tibia, entra, y una vez que entra y su cuerpo se adapta a esa temperatura, lo que usted regularmente hace es bajarle a la fría y subirle a la caliente. Y al pasar algunos minutos, con esa misma temperatura, su cuerpo se empieza a aclimatizar. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a sentir frío y le vuelve a bajar a la fría y le sube más a la caliente, ¿no? Y más en esta época que hace frío. Eso es lo que sucede cuando nuestro cuerpo se aclimatiza a una temperatura. Nosotros vamos subiendo los grados de temperatura del agua caliente porque nuestro cuerpo se está acostumbrando a esa nueva temperatura. Bueno, de la misma manera pasa cuando nos aclimatizamos al pecado. Esto es lo que sucede. Se incrementa tanto que de tal manera que nosotros vamos haciendo más tolerantes al pecado. Cada vez nuestra tolerancia al pecado es mayor y ya no vemos al pecado como pecado, ya lo vemos al pecado como algún error,
algún desliz, o es mi forma de vivir, o es mi forma de pensar, o así soy yo, o así nací. De tal manera que la sociedad y el ser humano ha incrementado esta tolerancia al pecado y se ha aclimatado al pecado. De tal manera que ya no está mal visto el pecado. De tal manera que los hombres y mujeres pueden hacer y vivir como y pensar como ellos quieran y ya no ser señalados por parte de Dios primeramente, pero ya no ser señalados por la misma sociedad como algo malo. Es lo que están haciendo estos estratagemas de hombres, llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado como hijos de Dios, de no envolvernos en esta forma de pensar, en esta forma de vivir, porque si no vamos a conciliar con el pecado y vamos el día de mañana a entrar en esa vida de practicar el pecado, de amar el pecado y decir no pasa nada. Pero un hijo de Dios no se tiene que comportar de esa manera. Un hijo de Dios tiene que abundar en santidad, en obediencia, en rectitud delante de Dios, en justicia. Pero lo que debemos tener cuidado es en no entrar en este aclimatamiento, por así llamarlo, al pecado. Por eso es que Dios le decía a su pueblo, no te juntes con ellos, no adoptes sus prácticas, no veas, no tengas comunión con ellos, porque te harán arrastrar a su idolatría, a su forma de vivir, y te harán apartar de ir en pos de mí. Y es algo que hoy Dios nos manda en este mensaje, a que tengamos cuidado a no aclimatizar al pecado, a no minimizarlo. El pecado para Dios es algo perverso, es algo malvado, es algo que es condenado y que nos va a mandar al infierno si seguimos en ese camino. Por eso es que Dios manda el arrepentimiento, por eso es que Dios manda a que vivamos una vida santa, justa, pura delante de Él, porque Él es sin mancha, porque Él es santo y en su presencia hay santidad y no hay pecado delante de Él. Y vea lo que ha ocasionado este aclimatamiento hablando de un aspecto a nivel sociedad. Antes el divorcio era mal visto. Hoy en día ya es muy común y es raro aquella pareja que no se ha divorciado o que no vaya por su segundo o tercer matrimonio o se haya juntado ya 2, 3 veces. Y tristemente en el pueblo cristiano, en el pueblo de Cristo, está abundando esta parte, dejando ver en claro que no hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Antes estabas en el muro de todos si tenías relaciones sexuales en tu adolescencia. Hoy estás en el muro de todos con burlas, con señalamientos, si es que todavía te permaneces virgen, ¿no? Yo recuerdo, y no es que no haya existido, yo sé que la maldad siempre ha existido, e incluso desde su caída es algo que no ha cambiado, pero en la era moderna hubo un tiempo donde los valores y los niveles de la moral universal, hablando por todos los hombres, se incrementaron y se elevaron un poco, dejando claro de que había muchas cosas y muchas prácticas que eran mal vistas delante de la sociedad, ¿no? Lo estoy haciendo con un parámetro en el aspecto de sociedad, de hombres que no conocen a Dios y que no tienen temor de Dios. Ellos, ¿qué han hecho? O antes, ¿qué se hacía? Tenían un punto en el cual su moral y sus valores les permitía llegar hasta cierto límite, que hoy han rebasado por la misma perversidad. Pero yo recuerdo muy bien que hace 15 años que yo estaba en la preparatoria, cuando nos enteramos toda la escuela, porque se hacía público, o bueno, alguien se enteraba y empezaba a propagarlo, que alguien tenía relaciones sexuales, era como un boom, una noticia sorprendente, algo que no podríamos entender y algo que decíamos, wow, ¿cómo lo logró? ¿Cómo se hizo? O ¿cómo es posible? ¿No? Hace 15 años. Hoy en día publican abiertamente los que han tenido relaciones sexuales y es bien visto, es aplaudido, los colocan y se jactan de ello. Y hasta son
señalados los que no, los que siguen en la condición de una pureza en el aspecto sexual y ser virgen en ese aspecto. Pero vean cómo han cambiado los tiempos. Eso es algo que la sociedad ha ido permitiendo poco a poco y la maldad ha ido incrementándose poco a poco, de tal manera que el pecado ya no se cataloga como pecado ni como un error siquiera, simplemente es tu forma de vivir, es lo que te vende el mundo. Bueno, antes en la misma televisión abierta prohibían las groserías. Hoy en día en la televisión abierta ya escuchamos algunas groserías. Y esto no tiene mucho tiempo, esto tendrá unos 5 años donde se prohibía cualquier tipo de grosería. Hoy en día ya se dicen las groserías. Antes se castigaba al criminal y al asesino. Hoy en día tiene derechos, se le defiende y sale libre. Antes simplemente tendríamos que ver en la forma de cómo se vestía la gente, hoy en día cómo se visten. Antes las drogas eran penadas, hoy están siendo legalizadas. Incluso la NBA creo anunció que para esta nueva temporada ya no va a hacer exámenes de antidoping en cuanto a la marihuana, al consumo de marihuana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es uno de los países que ya legalizó esta droga. Y así se va incrementando poco a poco la maldad. Incluso también creo que el tener ciertos gramos de cocaína ya no es un delito. ¿Por qué? Porque así es la maldad, así es el hombre. Poco a poco va siendo más permisivo en las situaciones que nosotros hemos visto a través de la palabra de Dios, que para Dios es pecado. Y es donde nosotros debemos tener cuenta en no entrar en este arrastre, en esta tendencia, en esta moda, porque si no el día de mañana nosotros vamos a ir en contra del Dios del universo y le vamos a decir: esto no es pecado, lo que tú pusiste en tu palabra no es pecado, para mí no es pecado, para la sociedad no es pecado y lo voy a hacer. Y es lo triste que está pasando hoy en día. La iglesia está permitiendo el pecado dentro de su mismo cuerpo y haciendo y permitiendo que se propague y que se coloque. No, la iglesia tiene que ser pura, santa, apartada de ello, para que sea ejemplo a los demás, para que sea algo que Dios ha apartado para Él. De eso, y ahí deriva la palabra santa, ser apartados para Él, y tenemos que permanecer en esa pureza. Y ya escucho a muchos que no tienen temor de Dios al decir: eres anticuado, actualízate, tu forma de pensar, las formas de pensar han cambiado, no tienes amor, eres aburrido. Pero esta presión, que en realidad no debería ser ninguna presión, no tendremos que estar lidiando por lo que alguien más dice o comenta. La verdad, tenemos que tener esa firmeza y debemos de seguir en la verdad, de tal manera que esos comentarios nosotros los ignoremos, se nos resbalen, y no debemos nosotros estar presionados de esa manera. Simplemente es seguir con lo que Dios ha establecido, porque en Él está la verdad y en Él encontramos esa satisfacción de poder agradarle a Él. Y entonces, cuando vienen esos tipos de ataques de parte de otros, lo único que nosotros tenemos que hacer es ignorarlos. No hay que demostrarles nada. No hay que hacer gran alarde o enojarnos o tratar de convencer al mundo, porque nosotros no lo vamos a lograr. A través simplemente del testimonio, que ahorita lo vamos a ver, y a través de esa vida en obediencia, es como nosotros vamos a transformar vidas. Pero sigue firme en la fe, sigue firme en la verdad, continúa haciendo lo que a Dios le agrada y guardando lo que dicen sus escrituras, porque en eso se glorifica a nuestro Señor y en eso se agrada a Él, al hacer lo que Él nos está diciendo. Y es donde debemos tener cuidado, no aclimatizarnos al pecado, sino que debemos, con conocimiento de Dios, con discernimiento de Dios, y eso se va a adquirir cuando nosotros meditamos en su palabra, escudriñamos lo que Él ha dicho, meditamos en lo que
cada palabra que nos dejó escrito. Vemos reflejada la vida de Jesucristo en cómo a través de este mundo Él nos vino a dar ejemplo y seguimos y continuamos con sus pisadas. Es lo que nos debemos enfocar para no aclimatizarnos. Porque es muy fácil entrar en esta tendencia y en esa corriente. Es muy fácil dejarnos arrastrar. Un programa en la televisión, algunos videos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, nos pueden arrastrar y hacer que nuestra forma de pensar empiece a cambiar. Y debemos tener mucho cuidado. También debemos tener cuidado el no observar a los demás, porque los demás lo empiecen a hacer, porque los demás continúan y empiezan a adoptar estas cosas y estas prácticas y estas formas de vida. Y nosotros en nuestro corazón pensamos, bueno, si lo hacen entonces no es tan malo. Debemos tener cuidado. El parámetro no son los demás hombres. El parámetro es la palabra de Dios y es lo que nos debe a nosotros dirigir, limitar y nos debe dar esa fuerza, esa dirección, ese camino, esas sendas por las cuales nosotros debemos andar. Dios en su palabra y a través del camino que nos forja y que el camino que nos da, nos permite tener barandales. Nos da el camino y nos da barandales. Y esos barandales se llaman límites. Esos barandales se llaman a nosotros advertencia de lo que no debemos de hacer y de lo que debemos hacer. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Pero si nosotros continuamos alimentándonos de las cosas de este mundo, entonces las cosas de este mundo se nos van a hacer algo normal y se nos van a hacer algo bueno, lo cual no es así, porque su camino es camino que nos va a llevar a la perdición. Y la maldad va incrementando, jóvenes. La maldad va incrementando, hermano, hermana que nos escucha, adulto, anciano, niño. Y eso no nos debe espantar, porque muchas veces nosotros nos atemorizamos sobre el incremento de la maldad. No, al contrario, que ese incremento de la maldad a nosotros nos haga estar alertas a las situaciones en las cuales nos estamos enfrentando. Y van a ver, también se acordarán, que tristemente hoy en día se dice, no, eso es inconcebible, eso no va a pasar nunca. Pero tristemente, porque este mundo es perverso y va a aumentar su maldad y su perversidad, que el día de mañana se van a aceptar leyes que hoy son inimaginables. Y tristemente, algo como la pedofilia o las relaciones entre un adulto y un niño, que es algo atroz, es algo terrible, es algo que es condenado, es algo abominable delante de Dios y abominable para todo, pero tristemente el día de mañana se va a aceptar, legalizar y se va a ver bien. Tan atroz es la maldad y van a ver cómo la sociedad y esos estratagemas de estos hombres va a ser de tal manera que la sociedad lo acepte y diga, está bien, adelante. Con falacias, con fraudes y a través del engaño, y sabemos que el padre de mentira es Satanás, con astucia, con trucos, acechando, es que van a buscar que los demás hombres y mujeres piensen que el pecado es bueno. Llamar bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Y es donde debemos de tener cuidado. Regresando al versículo que leíamos en Efesios 4, leemos y dice en el versículo 14, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La definición en griego de la palabra artimañas significa trucos y acechanzas. Ahora, no busquemos cosas obvias en sus engaños. Así no trabaja Satanás, así no trabaja la maldad del hombre. No nos van a presentar un billete de 3 pesos, un billete de
de 2,500 pesos, ni una moneda que valga 70 pesos, porque no existe. Sus engaños se van a asemejar a la verdad. Van a aparentar ser una verdad y se van a asemejar lo más posible, pero una pequeña desviación nos puede direccionar a otro camino. Y eso es lo que hacen, ir casi a la par de la verdad, pero que su fin es camino de perdición. Y es donde nosotros debemos de tener cuidado en poder distinguir entre las cosas buenas y malas. ¿Y dónde lo vamos a encontrar y dónde lo vamos a aprender? Al escuchar la palabra de Dios, al meditar en ella, al aprenderla, al memorizarla, al atesorarla en nuestro corazón. Ahora, fíjese muy bien. Cualquiera puede distinguir entre el color blanco y negro, pero no cualquiera puede distinguir entre el color blanco, hueso o perla. Hay mucha diferencia. Cualquier mujer lo podría lograr, pero un hombre común y corriente como yo no podría distinguir es un color blanco, hueso o perla. Bueno, de esta manera debemos nosotros como hijos de Dios ser capaces de distinguir entre lo puro, lo santo y en lo que no lo es. No podemos seguir conciliando o apapachando el pecado. No lo podemos hacer. Debemos condenarlo y tenemos que seleccionarlo, porque es una práctica buena para determinar qué es bueno y qué es malo delante de Dios, y no bajar los parámetros de las escrituras, porque ellos no bajan. Los que nos bajamos y nos reducimos somos nosotros. Lo que tenemos que hacer es mirar a la palabra de Dios, escudriñarla, ver a través de ella y llamar pecado a lo que es pecado. Y esto es lo que debemos alcanzar a través de ¿qué? Del discernimiento. Pero el discernimiento es como un músculo. Hay que desarrollarlo. Hay que practicarlo. Hay que llevarlo a cabo. Hay que poder ser capaces de distinguirlo. ¿Y cómo nos vamos a capacitar? ¿Y cómo vamos a poder llevar más allá nuestros niveles de discernimiento? A través de vivir una vida santa, una vida de obediencia, una vida de fe verdadera y una vida de escudriñar y meditar en sus escrituras al obedecerlas. Porque así seducen estos hombres y así engañan abiertamente. En principio son engaños con astucia, con fraudes, con falacias, con trucos, pero que al final de cuentas, cuando se ve su intención verdadera, ya simplemente lo expresan y todo el mundo lo acepta y todo el mundo está feliz y no hay ningún problema en ello. Y esto ocasiona que se suba la tolerancia al pecado y aumente el odio a la santidad. Porque hoy parece ser que el ser santo o apartarse de las cosas vanas de este mundo es malo. Malo si no tomas, malo si eres santo, malo si no tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, malo si no le entras a robarle tantito en el trabajo a tu esposa, a tus padres, a engañar a alguien, a mentir, malo si no lo haces. Te dicen, ¿quién no ha dicho una mentira blanca, no? Malo si no practicas sus tendencias o su forma de vivir, malo si no participas de fiestas paganas, malo si no vas a fiestas, malo si dices no a muchas cosas. Tal parece que ser santo es malo. Ante esta sociedad, la santidad, somos repugnantes cuando una persona es santa. Y déjame decirte algo, hermano, hermana que me escuchas. Así es la maldad. Y sí, el ser santo va a ser algo que va a ser mal visto hoy y siempre. ¿Por qué? Porque somos esa luz en medio de las tinieblas, el cual estorba, el cual no debería de estar, el cual, como aquel que sufre migraña, un destello de luz es algo que le molesta, es algo que le daña y que quiere apagarla. Pero veamos el otro lado de esa luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha puesto
Y nosotros somos luz en medio de las tinieblas, no porque nosotros brillemos por nosotros mismos. Es como la luna, no tiene luz propia, brilla porque el sol brilla y se refleja en la luna. De la misma manera nosotros brillamos y somos luz porque Cristo nos alumbra y porque Cristo está en nosotros, y nosotros hacer luz en el medio de esas tinieblas, de esa oscuridad, podemos ser la guía para que los demás vengan a los pies de Cristo en arrepentimiento, en conocimiento de Él, en gratitud al saber que su misericordia ha sido tan grande en perdonar a un pecador. Pero precisamente nosotros debemos ser luz. Porque si nosotros mismos nos empezamos a atenuar y a ser como ellos, entonces esa luz se va a desaparecer. ¿Y quién va a guiar a esos pecadores? ¿Quién va a ser ese puente para los demás? Mi hermano, vea la importancia, sí, su vida santa, sí, su vida pura, sí, su vida y su relación con el Señor, pero sepa usted que a través de nuestro testimonio, a través de nuestras vidas, nosotros vamos a ser luz para los demás y ellos verán al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser esas guías y debemos nosotros andar en la verdad y seguir en la verdad, que es de suma importancia para nosotros cumplir la voluntad y el propósito de Dios por su inmensa misericordia. Porque mucha gente ha sido lastimada y engañada. Y no justifico ninguno de sus pecados ni concilio con ellos. Sin embargo, ellos han sido arrastrados a través del engaño. Pero nosotros tenemos el arma más poderosa, que es la palabra de Dios, el anunciarla, el predicarla, el compartirla, el dar testimonio, el ser ejemplos a los demás, el poder ser esa guía para los demás, ese puente que los llevará a conocer a nuestro Señor Jesucristo, y que Él va a hacer que los liberte y los hará libres verdaderamente. Y vea lo que dice Efesios 4:15, continuando con los versículos que leíamos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siga la verdad. Continúa creciendo en el conocimiento de Dios y continúe siguiendo sus pisadas. No desfallezca, no desmaye, no está usted solo. Somos un cuerpo en Cristo en el cual nos apoyaremos mutuamente y en el camino en el cual nosotros seguiremos a los pies de Cristo, pero hagamos y obedezcamos lo que dice Efesios 15. Crezcamos en todo aquel que es Cristo. En eso debemos abundar y en eso usted tiene que emprenderse y en eso usted tiene que dirigirse. Sigamos la verdad. Continuemos por sendas de justicia, de rectitud y de santidad. Crezcamos en semejanza a nuestro Señor. Sigan sus pasos. Imite la fe de Jesucristo y no desmaye. Habrá momentos de debilidad, habrá momentos igual que usted sienta ya no poder, pero siempre recuerde que nuestro Señor Jesucristo nos da la fortaleza, nos capacita, nos anima y nos impulsa para seguir en sus sendas y para continuar haciendo su voluntad y su obra. Cobremos ánimo los unos de los otros. Esforcémonos en el Señor, mantengámonos firmes y fiel a la verdad. Tomando en cuenta lo que acabamos de escuchar, que hay estratagemas de hombres, sí, que hay muchos que tratarán de engañarnos, sí, que hay un peligro latente ahí, sí, pero sobre todo es mayor el que está con nosotros, que nos ha dado la fortaleza, el poder para nosotros afrontar todo tipo de tentaciones, este tipo de engaños, poderlos discernir, apartarnos de ellos y continuar en el camino que es la verdad. Y en ello nuestro Dios se gloriará y en ello daremos testimonio a los demás. Tengo una pregunta. ¿Quieres que Dios te use para transformar vidas? Sigamos el ejemplo que hicieron los amigos de Daniel, que en otro tema abordaremos este punto, pero sigamos su ejemplo. ¿Qué hicieron ellos para cambiar las leyes?
No tuvieron que meterse en la política, ocupar un puesto importante dentro del régimen y del gobierno. ¿Saben qué hicieron ellos? Santidad. Nabucodonosor II cambió las leyes de toda su nación pagana para declarar que ninguno blasfemara en contra del Dios de estos tres jóvenes. ¿Por qué? Porque no se inclinaron y porque no adoraron. ¿Qué tuvieron que hacer? Obedecer. Y la obediencia tiene más impacto y más poder, y la santidad tiene más impacto y más poder que cualquier otra cosa. No se necesita más que esas simples características, que sé que no es simple, pero en Dios todo es posible en cuanto al aspecto de la santidad y la rectitud y la justicia, para transformar las leyes de toda una nación pagana. Joven, niño, adulto, anciano. Solamente hace falta que nosotros tomemos en serio la palabra de Dios y la obedezcamos. Y en eso hay plenitud de gozo, en eso hay dicha. Cuando nosotros vivimos en Cristo, hay gozo, hay paciencia, hay amor, hay fe, hay bondad, hay misericordia. En verdad, vivir una vida santa no es algo aburrido, no es algo que pese, al contrario, es vivir una vida en paz. Mis hermanos, hay un gozo impresionante cuando nosotros vivimos así, porque hay perdón, porque abunda el amor, porque las cosas que pasan en este mundo son pasajeras, son vanas. Cuando vivimos nosotros en santidad y seguimos y continuamos en la verdad, nuestra vida cambia. Las cosas de afuera ya no nos afectan tanto. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza que estamos en Cristo. Porque sabemos que tenemos una meta en la cual llegar, en la cual traerá gozo, felicidad. Pero la vida en este mundo es plena. Nos evitamos de lidiar con problemas. Nos evitamos de tener problemas en casa. Lidiar con los problemas tradicionales que tienen los de afuera, que no tienen temor de Dios, en que el hijo ya se fue de la casa, en que entra en rebeldía, que en el esposo anda en malos caminos, que la esposa no quiere hacer tal cosa, en que ya me dijo el vecino esto, en que ya me peleé con el de enfrente. Mi hermano, cuando llevamos una vida en Cristo nos evitamos de muchos problemas. Y es lo que Dios nos quiere enseñar también. A través de su palabra, Él nos advierte de lo que no debemos hacer para evitar muchas cosas. Y a veces los problemas que nos acarreamos nosotros es por nuestra desobediencia. Pero si nosotros atendemos preventivamente la palabra de Dios, nos vamos a evitar de muchas situaciones. Y vamos a vivir una vida plena, gozo, en gozo, en paz, que es diferente. Y esa es la vida que ofrece Dios. Y es una probadita muy insignificante de lo que gozaremos y viviremos con Él en la eternidad. Pero es importante que tú te arrepientas. Es importante que si andas en pecado, hoy en día entres en reconciliación con nuestro Dios, le pidas perdón, abundes en Él en cuanto a amor, al empezar a obedecer sus mandamientos, guardar sus mandamientos, buscarlo a Él y seguirlo a Él. Mis hermanos, esta sociedad no necesita una canción. Esta sociedad necesita que hombres y mujeres fieles al Señor, que se dicen llamar hijos de Dios y cristianos, empiecen a obedecer la palabra de Dios y empiecen a guardarla y empiecen a enseñarlas a otros, para que esta sociedad empiece a ser transformada por el Espíritu de Dios. Es lo que necesita cada uno de nosotros. Y es lo que necesitas tú como hijo de Dios. Y hoy yo te llamo a, como lo comentaba hace un momento, si has tenido dificultades, si has lidiado con el pecado, si has aceptado cosas de las cuales tú sabes que están mal, que te arrepientas. Estamos a tiempo y Dios nos llama al arrepentimiento.
Y Dios es tan vasto, es tan grande, es tan inmenso en misericordia, en amor, en justicia, porque nosotros lo que merecemos es ser condenados, es ser mandados al infierno, es ser pisoteados y es la muerte. Pero Dios en su inmensa misericordia, si usted y yo nos arrepentimos, Él extiende su mano y nos perdona. Pero mi hermano, es importante arrepentirnos. Hazlo hoy y empieza a seguir caminando junto a nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que hagas esto. Y si hoy en día ya estás en el camino, no desmayes. Continúa y sé esa ayuda y esa guía a los demás. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, el Señor esté con ustedes y no desmayemos, porque el Señor es fiel, es justo y Él nos esfuerza. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos la próxima vez en una emisión de Fe Verdadera. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.